La lluvia no cayó esa noche. Flotaba, una densa niebla gris que se aferraba a las ventanas de la gran finca como los secretos que había guardado durante 11 años. Me quedé de pie ante las puertas de hierro, con el frío metal clavándose en mis palmas, observando cómo el cálido resplandor del salón de baile se derramaba sobre la grava mojada. 11 años atrás, me empujaron por una puerta igual a esa. Mi birrete de graduación seguía torcido, mi corazón aún latía con la esperanza de que mi padre se retractara de las palabras que sentía como ácido. Eres una mancha en el nombre de esta familia. No regreses hasta que sepas cuál es tu lugar. Nunca aprendí mi lugar. Construí uno nuevo, me ajusté la manga de mi blazer de seda, gris carbón, tan afilado que cortaba cristal, y sentí el peso del reloj de diamantes en mi muñeca. No era solo un reloj, era un trofeo por cada hora que pasé trabajando doble turno, cada noche que pasé estudiando en un apartamento frío, y cada no que convertí en un obsérvame. A mi lado, Evan se miraba en la ventanilla del coche. Parecía el cirujano de éxito que era, pero para mí, era solo el hombre que me veía cuando era invisible. No tienes que hacer esto, Adeline, dijo en voz baja, mientras su mano me tocaba la espalda. Sí, susurré con voz firme, sin el temblor que me caracterizaba. No por ellos. Por la chica que se fue en taxi con solo una maleta y un moretón en el ego, caminamos hacia la entrada. El valet no vio a un fugitivo, vio a un VIP. El acomodador no vio a un fracasado, vio un nombre en una lista que no podía pronunciar sin tartamudear. Al abrirse las pesadas puertas de roble, me invadió el aroma a lirios caros y la desesperación. La sala era un mar de rostros que antes temía, colegas de mi padre, amigos de mi madre y Grace. Mi hermana. Estaba de pie en el centro, una visión con encaje blanco, interpretando el papel de la niña de oro para un público que se nutría de las apariencias. Caminé hacia la luz, con mis tacones golpeando el mármol con un ritmo rítmico y letal. Nadie se quedó boquiabierto. Nadie señaló. Miraron, admiraron y luego apartaron la mirada. No sabían quién era yo. Para ellos, solo era otro invitado adinerado. Pero al cruzarme con la mirada de mi padre al otro lado de la sala, vi el momento exacto en que su copa se inclinó. No reconoció a su hija, reconoció una amenaza que no podía explicar. El salón de baile era una obra maestra de cuidada perfección, como la vida de mi hermana. Mientras me movía entre la multitud, vi a mi madre, Elaine, deslizarse entre las mesas. Tenía una forma peculiar de tocarse la clavícula cuando mentía, un gesto delicado y revoloteante que hacía que su engaño pareciera elegancia. Le contaba a un grupo de inversores sobre la incansable dedicación de Grace a la clínica familiar, con su voz un suave ronroneo de orgullo fingido. Grace siempre ha sido nuestro pilar, dijo mi madre, con los ojos brillantes y húmedos. Se quedó cuando las cosas se pusieron difíciles. Es el corazón de esta familia. Me quedé a 3 metros de distancia, con un vaso de agua mineral en la mano, escuchando el panegírico de una hija que no existía. La Grace que describían era una santa. La Grace que yo conocía era la que observaba en silencio desde la escalera mientras mi padre tiraba mis pertenencias a la lluvia. Su única preocupación era si mi marcha significaría que finalmente conseguiría el dormitorio más grande. Mi padre, Rowan, estaba de pie al frente de la sala, con una postura rígida y la expresión de un hombre dueño del aire que todos respiraban. Él era el arquitecto de esta fachada. Para él, los niños no eran personas, eran extensiones de su marca. Grace era su obra maestra porque era maleable. Aprendió desde muy joven que una voz suave y una lágrima oportuna podían comprar su silencio, mientras que mis preguntas y mi desafío impecable se consideraban un defecto en su diseño. Evan se inclinó hacia mí, su voz vibraba levemente cerca de mi oído. Están interpretando bien sus papeles, punto. Han tenido 11 años para ensayar, respondí. Ahora observaba a Grace, que dominaba la corte junto al imponente pastel. Se veía hermosa, pero era la belleza de una muñeca de porcelana, rígida, frágil y hueca. Se inclinaba hacia Daniel, el novio, con una indefensión practicada. Era su gesto característico, parecer que estaba a punto de desplomarse para que alguien siempre estuviera ahí para sujetarla. Mientras se reía de algo que dijo un invitado, sus ojos recorrieron la sala. Por una fracción de segundo, se posaron en mí. No vio a su hermana. Vio a una mujer refinada y de alto estatus que no reconoció, y por un instante, la máscara se desvaneció. Un destello de inseguridad, los viejos celos de la infancia, cruzó su rostro antes de que se obligara a sonreír de nuevo. Estaban tan ocupados manteniendo la imagen de la familia perfecta que olvidaron la regla más básica de una fachada. Solo funciona si los cimientos son sólidos.
Y yo era la grieta en los cimientos que nunca vieron venir. Vagué por la habitación como un fantasma que regresa a una casa que había olvidado su nombre hacía tiempo. El aire estaba impregnado del aroma a colonia cara y del tintineo silencioso y rítmico de la plata contra la porcelana. No los busqué, simplemente existí en su espacio, observando las ondas que creaba sin decir una sola palabra. La tensión empezó como un murmullo. Empezó en la mesa 4, donde estaba sentado un grupo de altos cargos de la junta directiva del hospital municipal. El doctor Ariz, quien fuera mentor de mi padre, me miró con los ojos entrecerrados al pasar. Vi el momento en que frunció el ceño, el lento y tectónico cambio de reconocimiento. No vio a la chica que solía archivar documentos en la trastienda, vio a la mujer cuyos trabajos de investigación estaban en ese momento sobre su escritorio. Empezó a levantarse, con un saludo formándose en sus labios, pero le ofrecí una brusca e infinitesimal negación con la cabeza. Todavía no me dirigí a la barra, donde Daniel, el novio, se refugiaba un momento. Parecía cansado, el cansancio que surge al darse cuenta de que te estás casando con una historia en lugar de con una familia. Me miró y, por un instante, su mirada analítica se detuvo. Pareces estar observando un experimento de laboratorio, dijo, intentando bromear. Su voz era amable, la clase de amabilidad que Grace solía aprovechar. En cierto modo, respondí con voz suave como una piedra pulida. Solo me interesa cómo resisten las estructuras bajo presión. Inclinó la cabeza, intrigado. ¿Nos conocemos? Tu cara, me suena, pero no puedo ubicar el contexto. No nos conocemos, dije, una verdad a medias que me supo a hierro. Pero conozco la historia de esta habitación mejor que nadie. Detrás de él, vi a mi padre, Rowan, acercándose. Estaba radiante, con su máscara de anfitrión del año, firmemente puesta, hasta que vio con quién hablaba Daniel. No reconoció mi rostro, 11 años y una vida diferente lo habían hecho, pero reconoció mi postura. La rebeldía en mi columna era un lenguaje que recordaba demasiado bien. Aminoró el paso, entrecerrando los ojos, su mente dando vueltas como un engranaje defectuoso intentando atrapar un diente. Buscaba a la chica de la toga de graduación empapada, pero solo encontró un espejo en el que no quería mirarse. El silencio entre nosotros se hizo más profundo, denso y presurizado, como un muro de cristal esperando el primer martillazo. El clímax no empezó con un grito, empezó con un brindis. Mi padre estaba de pie en el centro de la sala, golpeando una flauta de cristal con una cuchara de plata. El sonido era agudo, como una aguja que perforara la burbuja de la noche. Amigos, colegas, empezó, con la voz resonante y la autoridad de quien se cree sus propias mentiras. Hoy celebramos más que un matrimonio. Celebramos el legado del apellido Hart. Grace ha sido mi mano derecha en la clínica, gestionando nuestro legado con una brillantez que demuestra que algunas cosas simplemente se llevan en la sangre. La sala estalló en un aplauso cortés. Grace se inclinó hacia Daniel, con el rostro radiante de satisfacción, como un ladrón que creía que el plazo de prescripción había prescrito, pero Daniel no aplaudió. Miró la lista de invitados que tenía en la mano, luego a mí, y luego al hombre que estaba 2 mesas más allá, el doctor Ariz. En realidad, Rowan, interrumpió el doctor Ariz, con la voz penetrando los aplausos como un bisturí. Me confundió tu discurso. No dejabas de mencionar la gestión de Grace en la clínica, pero he pasado los últimos 3 meses en correspondencia con, actual directora ejecutiva del grupo médico Hart. Supuse que estaba aquí para sorprenderte. El aire en la habitación no solo se enfrió, sino que se solidificó. La mano de mi madre voló hacia sus perlas, con dedos temblorosos. La sonrisa de Rowan no se desvaneció, sino que se arrugó. Creo que te equivocas, Ariz. Grace es la única que, no me equivoco, dijo el doctor Ariz, volviéndose hacia mí. La doctora Adeline Hart. O debería decir, cirujana jefa y presidenta de la junta. El silencio que siguió fue absoluto. Era el sonido del borde de un acantilado desmoronándose. Todas las cabezas en la sala se giraron. Los ojos de mi padre finalmente se clavaron en los míos, y por primera vez en 11 años, él, cierra yo. No la chica a la que echó bajo la lluvia, sino la mujer que ahora era dueña de la deuda de su propia clínica. El rostro de Grace pasó de porcelana a ceniza. Adeline, susurró, y el nombre sonó como una maldición. Di un paso adelante, con el eco de mis tacones como un latido. Hola, Grace. Estás preciosa. Es una pena que hayas construido tu boda con un currículum que robaste de mi viejo disco duro. Daniel se apartó de Grace,
dejando caer la mano de su cintura como si de repente se hubiera congelado. Las credenciales de Stanford, murmuró, mirando a su novia. Los registros administrativos. Dijiste que tu dijiste que estaba en una institución. Dijiste que era inestable. Era inestable, dije, en voz baja, pero que se oía en cada rincón del salón. Era inestable porque quienes se suponía que me querían intentaron quebrar mi espíritu para que el tuyo pareciera más brillante. Pero resulta, Grace, que no puedes brillar en la oscuridad por mucho tiempo. Mi padre se abalanzó sobre mí, con el rostro convertido en una máscara de furia púrpura. Ingrato. ¿Cómo te atreves a venir a arruinar esto? Después de todo lo que hicimos por ti. No hiciste nada para yo, Rowan, dije, usando su nombre de pila como una compresa fría. Hiciste todo lo que pudiste, Ayo. Pero mientras estabas ocupado diciéndoles a todos que era un fracaso, yo estaba ocupado convirtiéndome en tu casero. No vine a arruinarte el día. Vine a presenciar el momento en que te diste cuenta de que la hija que dejaste es la única razón por la que aún tienes un techo. La máscara no solo cayó, sino que se hizo añicos. Rowan se apoyó en la mesa para estabilizarse, volcando una copa de vino tinto que se derramó sobre el mantel blanco como una herida fresca. La familia perfecta había desaparecido. En su lugar estaban 4 desconocidos, que por fin se veían a la luz cruda e implacable de la verdad. El silencio que siguió al colapso de mi padre no fue el pesado y sofocante con el que crecí. Era ligero. Era el sonido de un vacío llenándose con la verdad. Los observé un buen rato, los corazones perfectos. Grace estaba desplomada en su silla, con el costoso encaje de sus mangas empapado en el vino derramado, la mirada fija en un suelo que ya no podía fingir que era de oro. Mi madre le susurraba frenéticamente a una invitada, intentando aún recomponer su reputación con hilo invisible, pero la invitada ya apartaba la mirada, buscando su abrigo, y Rowan. Mi padre parecía más pequeño de lo que jamás recordaba. El hombre que se había cernido sobre mi infancia como una montaña ahora era solo un hombre con un traje que le quedaba mal, agarrando un sobremanila lleno de discrepancias financieras que no podía justificar con un título médico. Daniel se volvió hacia mí una última vez. Su rostro era un mapa de arrepentimiento. Lo siento mucho, susurró. No tenía ni idea de que me estaba casando con una historia de fantasmas. No me tengas lástima, Daniel, dije, y lo decía en serio. Ten lástima por el hombre en el que casi te convertiste por quedarte en esta habitación. Me giré hacia la salida y la mano de Evan me tocó. Su agarre era cálido y firme, un recordatorio de que ya no pertenecía a este pasillo de ecos. Pertenecía a la luz del sol. Mientras caminábamos hacia las puertas, la voz de mi padre resonó en el salón, un último intento desesperado por ejercer el único poder que le quedaba. Adeline. ¿Crees que has ganado? Solo eres una niña que no pudo con su propia familia. Siempre serás una forastera, me detuve. No me giré. No necesitaba ver su rostro para reconocer su expresión. Tienes razón, Rowan, dije, y mi voz llegó con claridad hasta el fondo de la sala. Soy una forastera. Y gracias a Dios. Porque si fuera una de dentro, estaría justo donde tú estás ahora mismo, sola, en una sala llena de gente que por fin sabe quién eres. Salimos a la noche. Había parado de llover. El aire era fresco, con olor a tierra mojada y a nuevos comienzos. Liam ya dormía en la parte trasera del coche, con la cabeza apoyada en la ventanilla, soñando con cohetes y estrellas, cosas que suben, cosas que no miran atrás. Mientras Evan arrancaba el motor, miré la finca una última vez por el retrovisor. Durante años, había imaginado este momento como una gran explosión, una venganza cinematográfica donde quemaba la casa. Pero a medida que las luces del salón se desvanecían en la distancia, comprendí que la verdadera justicia no es fuego. Es silencio. Es el momento en que quienes intentaron quebrarte se dan cuenta de que ya no tienen las herramientas para tocarte. La clínica sería auditada. La casa probablemente se vendería. Grace tendría que aprender a valerse por sí misma sin usar mi sombra como muleta. Pero nada de eso era una carga para mí. Había pasado 11 años cargando con su vergüenza. Esta noche, la dejé en el suelo de mármol para que la limpiaran. La mayoría de la gente piensa en la infancia como un lugar al que siempre se puede regresar. Esta noche me di cuenta de que no necesito un mapa para volver a ese pasillo. He construido mi propia mansión, con ventanas que dejan entrar la luz y puertas sin cerradura por fuera. No los perdoné. El perdón es un regalo, y no se habían esforzado por ganárselo. Pero sí los liberé. Liberé la ira,
los sí, y la necesidad de su validación. Comprendí que la mejor venganza no es el éxito, sino la indiferencia. Es ser tan completo que su existencia ni siquiera se perciba como una grieta en tus cimientos. Al entrar en la autopista, dejando atrás los límites de la ciudad, sentí que el último aguijón se desvanecía. Ya no era la chica del vestido empapado. Ya no era el secreto del pasillo. Era Adeline. Era madre, esposa, cirujana y una superviviente, había sobrevivido primero. Y ahora, por fin, me estaba levantando. La justicia no siempre es un mazo ruidoso en un tribunal. A veces, es solo la tranquila certeza de salir airoso mientras la verdad finalmente alcanza a quienes intentaron quebrarte. No se puede construir una vida hermosa sobre los cimientos de piezas robadas. Tarde o temprano, el verdadero dueño volverá a reclamarlas. Si esta historia te conmovió, comparte tu opinión a continuación. ¿Alguna vez has tenido que alejarte de una dinámica tóxica para encontrar tu propia fuerza? Cuéntanos tu historia y no olvides suscribirte para recibir más historias familiares reales y profundas.